Me voy a permitir presentar a la doctora Karine Pérez. La doctora Karine Pérez es investigadora del Instituto Francés para la Salud e Investigación Médica, INSERM. Ella es epidemióloga y trabaja sobre todo en cuestiones de envejecimiento cerebral y envejecimiento funcional en la Universidad de Burdeos, en Francia. El tema que ella nos va a presentar sería la dependencia en adultos mayores desde la perspectiva de la función y de la salud. Buenos días. Je suis désolée, je ne parle pas espagnol, donc ma présentation sera en français. Je remercie Luis Miguel de me permettre de vous parler aujourd'hui de dépendance avec une illustration notamment au travers de ce qu'on observe en France. Donc la question qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le vieillissement de la population. Donc vous allez voir ici l'évolution de la structure par âge de la population, la pyramide des âges en France, entre 1950 et 2050. Vous voyez, donc ici on est en 1970, 80, 90, en 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 et 2050. Donc on voit une modification très importante de la structure par âge de notre population, avec donc un vieillissement de notre population très marqué. Et lorsque l'on regarde l'évolution sur la même période pour le Mexique, on voit que le Mexique vieillit, la population mexicaine vieillit également de la même manière qu'en France, avec une modification de la pyramide des âges qui ressemble beaucoup à la situation française. Mais le Mexique est aujourd'hui un pays qui est beaucoup plus jeune que la France. Lorsque l'on regarde la proportion de personnes âgées en France, on a près de 18% de personnes âgées d'au moins 65 ans en France, contre seulement 6,7% au Mexique. Donc la population française est plus âgée que la population más vieja que la población mexicana hoy en día. Cuando vemos la situación francesa, se ve que la estructura por edad de la población ha cambiado mucho, y en 1950 teníamos 16% de la población de 60 años y más, y en 2050 habrá una persona de 3 que tendrá por lo menos 60 años en nuestro país. Cuando se trata de explicar hay dos fenómenos que se combinan para explicar esta combinación. Primero, un aumento de la esperanza de vida que sigue. Hay un documento en 2007 que decía que un niño de nacido en el siglo XX vivirá hasta 100 años, y Francia tiene una esperanza de vida la más larga en el mundo, y es un envejecimiento del baby boom, porque las generaciones de después de la guerra tienen 60 años y más, y pronto en la edad de la dependencia. Esto provoca el envejecimiento de la población en general. Lo que se plantea aquí no es de saber si se vive más lejos, más largamente, pero cuáles son las condiciones: más largo y en buena salud, pero más largo y en mala salud. Esa es la cuestión mayor para las sociedades industrializadas. Si se vive cada vez más viejo, pero en condiciones de vida cada vez más deterioradas, o si al contrario los progresos de vida modernas permita el envejecimiento más tarde, con las consecuencias de las atenciones presentes y futuras necesarias. La OMS propuso la discapacidad y dependencia definida como la imposibilidad de efectuar actividades cotidianas sin ayuda. Cuando vemos las relaciones entre edad y dependencia, vemos que la prevalencia de la dependencia aumenta con la edad, y eso cualquiera que sea la dependencia que se ve, ya sea la movilidad, la actividad instrumental o de base de la vida cotidiana.
Varios trabajos mostraron que hay una jerarquía en estos campos de discapacidad. Cuando la dependencia aparece en el envejecimiento, es primero la movilidad, que es el primer campo afectado. Es una escala que permite evaluar cómo la persona se puede movilizar. Hay una dependencia fuerte o ligera. A medida que la dependencia crece, habrá una limitación instrumental en la vida cotidiana y hay una escala para saber cómo utilizar el teléfono, utilizar los transportes, preparar sus comidas. Aquí estamos en moderar y luego la dependencia progresa todavía y son las actividades básicas que van a ser afectadas, además de las otras dos, y va a depender de los demás para limpiarse, vestirse, etcétera, y así hablamos de dependencia grave, severa. Gracias a los datos de uno de los estudios de Burdeos, pudimos estimar la esperanza de vida en cada una de estas escalas. A 65 años, una persona en Francia puede vivir 7 años sin ninguna dependencia en las actividades cotidianas, 6 años en dependencia ligera y 1 año y medio en dependencia severa. La cuestión que se plantea aquí es saber cómo evoluciona la dependencia con el alargamiento de la vida. Las tendencias seculares han sido estudiadas en forma importante desde los años 60 en Estados Unidos y en los años 60-70 los progresos de la medicina sobre el cuidado de las enfermedades infecciosas y cardiovasculares aumentó una prevalencia de ciertas patologías, diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares. Y lo que se observó en los años 60-70 es que los progresos médicos permitían mantener en vida, gracias a los progresos de la medicina, personas más frágiles que sobreviven a estados mórbidos que no les permitía sobrevivir antes. Después, en los años 80 y 90, hay una mejora funcional que se observó, una inversión de las tendencias, por ejemplo, en Estados Unidos, con una baja de la prevalencia de la dependencia en los años 80 y 90. Aquí les voy a mostrar los resultados que tenemos para Francia sobre los datos de Paquit. En este estudio hemos comparado dos generaciones de personas de edad, primero de sujetos nacidos entre 1903 y 1912, comparado con la segunda generación entre 1913 y 1922. Y entre estas dos generaciones comparamos la prevalencia y la esperanza de vida en buena salud entre estas dos generaciones. En la primera generación tenemos primero la proporción de las personas con la incapacidad. En 1988 solo 11% de nuestra población era totalmente autónoma en la vida cotidiana, 46% de dependencia ligera, 36% dependencia moderada y 6% dependencia severa. En la segunda generación, 10 años después, vemos una progresión muy neta de la frecuencia de la prevalencia de personas totalmente autónomas en la vida cotidiana. 21% era totalmente autónoma en la vida cotidiana. Cuando vemos los resultados en términos de esperanza de vida en buena salud, a 80 años para la primera generación, y aquí los datos para la segunda generación de 10 años después, y se observa un aumento del tiempo pasado en total independencia, 0.9, 1.9, pasamos de 1.9 de dependencia ligera a dependencia importante y una reducción del tiempo tiempo moderado y aumento de la dependencia severa.
Así que entre estas dos generaciones hay un alargamiento de la vida, pero lo importante es ver que cuando vemos en buena o en mala salud, hay una mejora importante del tiempo en buena salud. Pasamos de 2.8 a 4.1 en la segunda generación y el tiempo de mala salud es más o menos estable entre las dos generaciones. Lo que observamos es un retroceso de la entrada en dependencia, ya que en la primera generación era 82 años en contra de 80 años para la segunda generación. Retroceso de la dependencia. Eso se muestra la compresión de la morbilidad. Se vive más tiempo en buena salud. Buena noticia. Hay que notar también un aumento del tiempo en dependencia severa y este tiempo es particularmente observado en hombres y personas con nivel de estudios bajo. Si resumimos entre 1988 y 2008, vemos que las personas grandes viven más tiempo y más tiempo en buena salud y la mejora es particularmente importante, sobre todo para la discapacidad para IADL. Utilización de los transportes, preparar sus comidas, etc. Y eso es importante porque compromete la vida independiente a domicilio y provoca un deterioro de la calidad de vida en las personas muy viejas. Pero también se nota que se vive más tiempo en incapacidad severa. Se concluye que hay un retroceso de entrada en dependencia, pero una vez que la persona está enferma, se mantiene más tiempo en vida la dependencia severa, lo que aumenta el tiempo de vida en dependencia severa. Notamos también que en los sujetos de bajo nivel de estudio no hay una compresión, sino una expansión de la morbilidad. Es la población que tiene más alargamiento de vida entre las dos generaciones, pero en mala salud. ¿Cuáles son las explicaciones posibles de esta mejora funcional en estas dos generaciones? ¿Está debido a una baja de la prevalencia de las enfermedades? Al contrario, se ve un aumento de la prevalencia de muchas enfermedades ligadas a la edad, las enfermedades cardiovasculares, la demencia, la diabetes, la artrosis. En cambio, lo que observamos, y es la explicación, es que estas enfermedades tienen menos consecuencias incapacitantes sobre la vida cotidiana, quizás gracias a un diagnóstico más precoz, una reversibilidad de la incapacidad y la eficacia de la prevención. Las otras hipótesis que se puede ver es un aumento del nivel de estudios mayor entre las dos generaciones. Un aumento del nivel de estudio puede tener una mejora de condiciones de vida, mejores ingresos, mejor acceso a los cuidados y a la prevención. Una mejora de las condiciones de vida y de trabajo, quizás empleos menos exigentes en cuanto a lo físico y beneficios de prevención de riesgos profesionales, costumbres de vida más sanas, menos tabaco, alcohol, prácticas de ejercicios físicos y cambio alimentario, herramientas tecnológicas que permiten reducir algunas patologías en la vida cotidiana también. Y también quizás evoluciones de papeles sociales de acuerdo al sexo. Quizás hay nuevas competencias en campos normalmente dominados por el otro sexo. Por ejemplo, para las mujeres son menos dependientes de los hombres para manejar o para la gestión del presupuesto, y para los hombres actividades que no practicaban antes, como hacer las compras o preparar las comidas, por ejemplo.
Y por lo tanto en Francia, en esta generación y en esta categoría de edades, hay una mejora funcional confirmada, pero trabajos de otros estudios franceses no encuentran esta mejora en sujetos más jóvenes. En el Reino Unido hay una baja de la prevalencia de la discapacidad y la disminución de la dependencia de 2 años. Los americanos observan que la mejora se persigue en los sujetos de 80 años y más. En cambio, en los de 60 a 69 años observan un aumento de la discapacidad para las poblaciones hispánicas y negras, con un aumento de la obesidad y generaciones que tienen un gran problema de obesidad y tiene un impacto sobre el envejecimiento muy importante. Así que el sistema francés de cuidados de la dependencia, me doy cuenta que son euros, y la dependencia en Francia cuesta 34 mil millones de euros, 70% depensa de los gastos públicos, y hay un cuidado de las familias de 10 mil millones de euros a cargo de las familias. Nuestro sistema de atención descansa sobre un aporte importante de solidaridad nacional, y hoy nuestro sistema está amenazado porque en las proyecciones hechas por la Secretaría, cualquiera que sea la hipótesis, aquí es la más optimista, vamos a tener que ver la explosión de personas dependencias dependiendo del sistema de edad de nuestra población. En 2011 el presidente Sarkozy hizo una gran reforma sobre los cuidados y la dependencia durante los 5 años. El problema es que la campaña presidencial de 2012, más la crisis, más la austeridad política, cambió totalmente la reforma y ahora estamos al nivel cero. Ningún avance sobre los cuidados y la atención para los viejos en Francia a partir de 2012. En este contexto, la prevención de la dependencia es un reto mayor. Quien dice prevención dice estudio de los determinantes, y verán que el proceso de evolución de la discapacidad es multifactorial. Y para abordar esta cuestión, yo creo que el disablement process es muy interesante, porque por supuesto es la enfermedad que es la puerta de entrada en el proceso que lleva a la discapacidad y a la dependencia, con múltiples enfermedades que provocan una dependencia. Nosotros trabajamos sobre todo sobre la dependencia, lo veremos después, accidentes vasculares y cerebrales, obesidad, depresión, deficiencias sensoriales, múltiples enfermedades que llevan a la pérdida de autonomía en la vida cotidiana. Pero lo importante en el disablement process es que hay muchos factores que van a modular las consecuencias de la enfermedad. A enfermedad igual, 2 personas no van a tener las mismas consecuencias en la vida cotidiana debido a los factores de riesgo, factores intraindividuales y factores extraindividuales. Así que los factores de riesgo son todos los que predisponen a la aparición de deficiencias sociales, nivel de estudio, comportamiento de riesgo, el entorno social, etcétera. Los factores intraindividuales y la forma en que las personas van a reaccionar frente a su enfermedad y sus dificultades cotidianas, a la depresión, que puede ser nefasta, el sujeto depresivo que va a deteriorarse más rápidamente comparado con el sujeto que no es deprimido, y hay otros efectos que pueden ser benéficos con nuevos comportamientos en el caso alimentario para los que sufren de diabetes, y el nuevo estudio sobre la discapacidad, y los factores extraindividuales que representan la forma en que el entorno va a reaccionar frente a la enfermedad, o sea, las atenciones médicas, la reeducación, los apoyos para las personas, las nuevas tecnologías
o el entorno psicosocial. Todo eso tiene una influencia sobre la dependencia. Para concluir sobre los determinantes, es multifactorial, hay muchos niveles diferentes en la dependencia. Y para concluir, vemos que hay una mejora del estado de salud de la población vieja, pero hay muchas preguntas para el futuro. El impacto de los progresos de la medicina va a mantener personas cada vez más frágiles, o las innovaciones terapéuticas van a permitir impedir, por ejemplo, la demencia y las consecuencias discapacitantes de estas enfermedades. El impacto de la prevención. En Francia hay un programa que es el Programa Nacional Nutrición de la Salud, la lucha contra el tabaquismo y la lucha contra los factores de riesgo cardiovasculares, evolución de la prevalencia de ciertas patologías, obesidad, diabetes, demencia, que son muy incapacitantes o discapacitantes, y por fin los factores del medio ambiente, tabaquismo para las mujeres también, falta de médicos muy importante. El medio rural en Francia, dispersión geográfica, y eso provocará una falta de personas de la familia que ayudan a los viejos, el impacto de las crisis y el impacto de la austeridad nueva de las familias y de la salud pública. Para concluir, el envejecimiento logrado es un verdadero reto. Hay un retroceso ahora. El de 65 ya no es un viejo, es una persona dinámica hoy en día y con experiencia. Y el reto mayor hoy en día está en la prevención de la dependencia, la prevención primaria, secundaria y terciaria para un envejecimiento logrado.